Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre las jurisprudencias emblemáticas, en donde vamos a indicar el número de sentencia, las partes del conflicto, derechos contrapuestos y el respectivo fallo. Empezaremos con lo que son jurisprudencias laborales. Primero hablaremos sobre el expediente 01-200-2019, que tiene como partes al demandante Marlon Franklin Quiroz Guanilo y demandó al Ministerio de Cultura. Como derechos contrapuestos se vio la desnaturalización de contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre del 2014 al 31 de diciembre de 2018 y se reconoció una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Decreto Legislativo 728. Aquí también se pide que se abone la cantidad de 92.263 soles correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnizaciones por despido arbitrario. Como fallo, se dio confirmar la sentencia número 551-2019, en el cual se declaró fundada la demanda ordenando, como primero, la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018 y reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral 728 y también que se le abone la cantidad de 92.273,50 céntimos correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por el debido despido arbitrario. Como siguiente caso tenemos el expediente 048-95-2019. Los sujetos o las partes serían como el demandante Eduardo Jesús Padilla de la Vega y el demandado la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los derechos contrapuestos tenemos el derecho de acceso a la justicia, es un derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva, mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un representante, para que dentro de las garantías mínimas se sustente la pretensión de la demanda. Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier prestación de servicios de carácter autónomo, en cuanto la misma conllevará la evasión de la legislación laboral. En este caso, el fallo indicó lo siguiente: confirmar la sentencia número 341-2019, expedida en la resolución número 3 de fecha 10 de septiembre de 2019, en el cual se declaró fundada la demanda ordenando. Se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral número 728 y que se reponga al trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo como obrero conductor. Seguidamente tenemos la jurisprudencia número 4635-2004, Toquepala. Como partes está el demandante Guillermo Pancacaya y Clemente Trujillo Masco, representando al Sindicato de Trabajadores de Toquepala. El demandado será la Sauder Perú. Como derechos contrapuestos se vieron el Sindicato de Trabajadores de Toquepala cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo de 12 horas diarias y 4 días seguidos, y estiman que la imposición del sistema acumulativo viola los artículos 1, 2, 26 y 28. Por su parte, la Sauder Perú alega que las normas laborales vigentes y los artículos 209 y 211 del Decreto Supremo 003/94 permiten instaurar dicha modalidad. También nos dicen que la Convención Colectiva 2001-2007 faculta a la empresa que pueda modificar el número de horas. Como fallo, se dio fundada que se ordene y se restituya la jornada laboral de 8 horas diarias y señalan un nuevo precedente vinculante. Seguidamente tenemos la jurisprudencia número 1124-2001. Como partes está el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Telefonía del Perú
y el demandado sería la Telefónica del Perú y Telefónica del Perú Holding. En los derechos contrapuestos, el sindicato de trabajadores nos indicaba lo siguiente: se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a sus sindicatos en virtud de la aplicación de un plan ilegal del despido masivo, contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. A lo que la Telefónica del Perú respondía que había procedido al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo número 00397, tal como se constata en las respectivas cartas de despido. En este caso, el fallo dio como fundada la demanda y ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa se abstenga a aplicar el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Seguidamente tenemos el expediente 010-20-2021. Como partes está el demandante Juan Carlos Aparcana Adriancel y el demandado Supermercados Peruanos S.A. Derechos contrapuestos: derecho a la salud al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, que se encuentra en el artículo 25 del tubo del Decreto Legislativo número 728, que se establece como falta grave. Y como fallo dio infundada la misma demanda interpuesta por Juan Carlos Aparcana Adriansen contra Supermercados sobre indemnización por despido arbitrario sin costos ni costas. Seguidamente tenemos el expediente número 03-100-2021, que tiene como partes a doña Berta Flores Reati contra la Unidad de Gestión Educativa de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín. Como derechos contrapuestos, tenemos la vulneración al derecho de autodeterminación informativa. La demandante solicita que se le expida una constancia de la labor efectiva donde se señale cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada desde el 1 de marzo del 2013, teniendo en cuenta que viene elaborando 30 horas semanales, acumulando 120 horas mensuales de trabajo efectivo. Como fallo, se dio fundada que se solicite la entrega de la constancia de labor efectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes, e infundado el pedido que contenga 30 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo efectivo. Seguidamente tenemos el expediente 27-339-2019, que tiene como partes el demandante Walter Raúl Estrada Morales y el demandado a la empresa de transportes Turismo Olano. Derechos contrapuestos: la vulneración del derecho al trabajo, que está estipulado en el artículo 22 de la Constitución. Nos dice también que se ha admitido que los efectivos policiales también pueden brindar su labor de seguridad dentro de las actividades privadas, incluyendo el reconocimiento de una relación laboral en caso corresponda, por la necesidad de las empresas de contratar a sujetos especializados en seguridad y el incremento de la inseguridad ciudadana. El fallo nos indicó lo siguiente: fundada la existencia de una relación laboral y el pago de 288.000 nuevos soles de compensación por tiempo de servicio, más no infundado el pago solidario de las empresas codemandadas. Seguidamente tenemos el expediente 00057-2008, que tiene como partes al demandante Pablo Roberto Peña Calero y al demandado empresa planificadora de El Hornito. Derechos contrapuestos: vulneración al derecho como trabajador al despedirlo arbitrariamente sin causa justa, por lo cual tiene derecho de ley al pago de una indemnización por pago de beneficios sociales. En este caso, el fallo dio fundada en parte la demanda, ya que acreditó la existencia de una relación laboral y la empresa demandada deberá pagar al demandante una indemnización por despido arbitrario, pago de beneficios sociales y otros. Seguidamente seguimos con el artículo 06-129-2014. Partes. La demandante Rosa Beatriz Huatuco Huatuco.
El demandado, la Corte Superior de Justicia de Junín. En los derechos contrapuestos se vio la desnaturalización del contrato por lo que tiene la condición de personal permanente, vulnerando así sus derechos al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso. El Tribunal Constitucional estableció con carácter precedente vinculante que ante supuestos de desnaturalización de contrato de trabajo temporal o civil, los jueces no podían ordenar la reposición a plazo indeterminado de trabajadores, siempre y cuando estos no cumplan con los siguientes requisitos: haber ingresado a la administración pública mediante concurso público de méritos, para una plaza presupuestada y para una vacante de duración indeterminada. El fallo indicó lo siguiente: declarar infundada la demanda de amparo de autos y establecer como precedente vinculante conforme al artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Seguidamente hablaremos del expediente 05-652-2007, que tiene como partes demandante a Rosa Betsabe Gambini Vidal y al demandado Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social. Los derechos contrapuestos que se ven aquí son la solicitud de dejar sin efecto el despido discriminatorio del que habría sido objeto y que en consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir. En fallo tenemos declarar fundada la demanda de amparo, ordenar que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reincorpore a doña Rosa Betsabe Gambini Vidal como trabajadora en el cargo que desempeñaba o en otro similar, en el plazo de 5 días. Seguidamente hablaremos sobre jurisprudencia penal. Casación número 367-2011, la mayor. Contexto: se atribuyó a la acusada ser cómplice primaria del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. En primera instancia se le condenó a 30 años de pena privativa de libertad. La Sala Superior determinó que la conducta de la acusada era de cómplice secundario y no primario. Para la explicación del fallo: para los magistrados no existe una prueba suficiente para determinar que la encausada habría prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el acusado y la agraviada. Casación. En esta casación los derechos contrapuestos serían derecho a la libertad, derecho al debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Partes: Francisca Correa Montenegro en contra de la sentencia del 27 de septiembre de 2011. Criterios. Y también tenemos el dolo del cómplice, que radica en que tenía conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera, por lo que cuenta voluntad para colaborar. En el fallo se dio como fundado absuelto. Casación 1426-2018, Cusco. Barrientos Chávez ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas. Así tuvo como reuniones con los imputados, contrató a más personas a las que le ofreció dinero para que intervengan en los hechos, financió la ejecución de los hechos y pagó a las personas que contrató. Segura Echegaray colaboró con Barrientos Chávez, estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez Valdés y el chofer Suárez Vargas, generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio. Como partes están David Barrientos Chávez contra Ronald Núñez Valdés. Derechos contrapuestos se dieron el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Como fallo se dio infundado y hubo una corrección caso Barrientos a coautor. Casación número 137-2014. Como partes tenemos a Edilberto Sergio Coy Robles, y en los derechos contrapuestos se vio el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 497. Fallo: declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado
Ediberto Sergio Oncoy Robles, contra el auto de vista 27 de enero del 2014. Seguidamente está la casación 480-2019 del Santa. Partes. El recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de vista declarado infundado el recurso de apelación. Derechos contrapuestos. Si el ahora sentenciado hubiera recurrido en casación la pena fija en el primer juicio de apelación, el control difuso no se habría elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y en caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o la transitoria hubiese amparado su recurso en virtud de los argumentos de inaplicación, cabía la expectativa para revocar la irresponsabilidad y absolver. Se dio el siguiente fallo. Declararon fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada formulado por Marco Antonio Pedraza Villanueva. Y en consecuencia casaron la sentencia de vista. Casación 1640-2019. Contexto. A los encausados se les incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional del Callao durante los años 2011 al 2018, conformada por funcionarios y servidores públicos. Barrera Bardales tuvo el rol que le correspondía era iniciar y o continuar los trámites necesarios de apariencia lícita para la consecución de los objetivos. Como partes están los procesados Nancy Milagro Suito Mesa y Helber Alfredo Barrera Bardales. Derechos contrapuestos. Derecho a la tutela jurisdiccional por inobservancia del precepto constitucional, quebrantamiento del precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación. Como fallo, se declaró fundado. Casación 1722-2018-1. Contexto. Clint Jr. Hestwood Quispe, durante el proceso de trámite de sucesión intestada del causante Clint Hestwood Waman, realizado en la notaría Robert Redford del notario público el Dr. Robert Redford, ha declarado como únicos herederos de la sucesión intestada a Tomasa Quispe de Hestwood, su esposa del causante, Marilu Hestwood Quispe y Betsy Hestwood Quispe, hijas matrimoniales del causante. Como partes está el señor fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación formulada. Como derechos contrapuestos, el derecho a ejercer su derecho a la herencia por parte de los agraviados. Fallo se declaró fundado. Casación 626-2013 Moquegua. Como partes está el Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua contra el auto de vista que revocó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani. Los derechos contrapuestos son la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. El fallo fue fundado. Casación 343-2012 Lima. Partes. Arturo Ernesto Marquiña González contra la sentencia de vista de Foja 193 del 24 de julio del 2012 que lo condenó como autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Los derechos contrapuestos fueron derecho al debido proceso. Y el fallo fue infundado. Expediente número 2712-2002. Partes. Interpuesto por Alex Wolfenson Poloch contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Proceso Sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Como derechos contrapuestos se vio el derecho a la libertad. Y nos dice también que el arresto domiciliario impuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación a su libertad individual. El fallo fue infundado. Casación número 374 Lima. Demandante de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Demandado Aurelio Pastor. Los derechos contrapuestos fueron: para descartar
la presencia de esta causa de justificación, el ejercicio legítimo de la profesión, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se personó los procesos en trámites, no presentó ningún tipo de escritos, recursos o algún informe para el estudio de los procesos, no contó con documentación de expediente. Entonces el fallo fue fundado un recurso de casación. Jurisprudencia civil. Casación número 3767-2015. Como partes está Patricia Soledad Santos Fernández y el demandado Enrique Martín Oroseli. Derechos contrapuestos. El demandante. Tenencia y custodia del menor. Derecho a convivir con su hijo. Demandado. Derecho a la estabilidad emocional del menor hijo y un derecho al hogar. El fallo fue fundado. El demandado debe entregar al menor hijo a la demandante Elvira Cabrera. Casación número 4442-2010. La libertad. Demandante Elvira Erika Cabrera Guarjani y el demandado Edison Vargas Estrada. Derechos contrapuestos. Divorcio absoluto por causal de adulterio. Pago de reparación por daños morales. Solicito la acumulación originaria de pérdida de bienes gananciales. En este caso el fallo fue fundado declarando fenecida la sociedad de gananciales, la que se liquidará en la sentencia respecto a los años adquiridos del 8 de julio del 2021. Seguidamente tenemos la casación 3548-2019 Piura, partes. Porfirio Ayala Morán, en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas, en contra de la Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural Rural de Gobierno Regional de Piura. Derechos contrapuestos. Debido al proceso de la motivación de resoluciones judiciales, los derechos encontrados en el Código Procesal Civil, artículos 188, 191 y 197 del debido proceso y de la congruencia procesal. El fallo fue infundado el recurso de casación. Casación número 4416-2018-1. Demandante Víctor Horacio Canaza Sánchez y el demandado Rebeca Lola Chambi Ventura. Los derechos contrapuestos fueron: en la sentencia de vista se reconoce la existencia de una unión de hecho del periodo 2010-2015, por ello se ve afectado Víctor Horacio Canaza Tiznado. El fallo se declara infundado y no se casó la sentencia, debido a que sí está acreditada la existencia de unión de hecho formada y mantenida de manera voluntaria. Casación 589-2010 Lima, partes. Juan Pedro Queirolo Gutiérrez y el demandado Bernardo Arturo Rojas Magallanes. Derechos contrapuestos. El derecho de defensa. Al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito ni en forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepción se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante, y también se vio afectada la legitimidad para obrar. El fallo la Sala Civil declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez y casaron la resolución de vista de hojas 262 del cuaderno de excepciones. Casación 4678-2015 Junín. Partes. Demandante Guillermo Pedro Poma Díaz y el demandado Wilmer Mendoza Malqui. Contexto. Se ha establecido como puntos controvertidos los siguientes: determinar si la parte demandante es propietaria del bien y determinar si la parte demandada es ocupante precario del bien en materia de la demanda. El fallo declaró como fundada, en consecuencia dispusieron que la parte demandada desocupe el inmueble ubicado en el pasaje Los Claveles sin número manzana G, lote 6. Casación 3417-2015. Partes. Demandante Wilmer Purizaja Olivo. Demandado Moisés Netali Osorio Santos. Contexto. En la audiencia única de fecha 26 de agosto se fijaron los siguientes puntos controvertidos: determinar si el demandante es propietario del inmueble en la organización Bellamar sector 4, etapa 2, manzana 2, lote 6. Determinar si el demandado Moisés Netali Osorio
carece del título alguno que justifique la posesión del bien antes indicado, y determinar si como consecuencia el demandado carece de título alguno, si procede o no la acción de desalojo. Como fallo, se dio fundado el recurso de casación interpuesto por Moisés Natalio Osorio Santos. En consecuencia, nula la sentencia de vista de fecha 11 de mayo de 2015 expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santos. Casación 1282-2015 plural. Partes. Fresia Cecilia Rentería de Espinosa. En contra de Luis Enrique Espinosa Atarama. Derechos contrapuestos. Resolución declaró como procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Fresia Cecilia Rentería Espinosa por las siguientes causales: contravención de las normas de garantía de derecho del debido proceso y la infracción normativa de los artículos 345 y 351 del Código Civil. Se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Fresia Rentería. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil. Casación 5135-2009 Callao. Partes. Reinaldo Balda Arratibel en contra de Edwin Javier Zabaleta. Derechos contrapuestos. La resolución declara procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arratibel por la infracción de la normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Como fallo, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Reinaldo Balda Arratibel. En consecuencia, casaron la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia. Casación número 1532-2017 Huánuco. Demandante Arcadiona Guamán Trinidad y el demandado la sentencia de vista de fecha 9 de febrero del 2017. Como derechos contrapuestos se dieron: determinar si procede el cambio de nombre solicitado por Arcadiona Guamán Trinidad por el de Kaori Camila Guamán Trinidad. Determinar si el nombre de Arcadiona Guamán Trinidad le ocasiona a la autora problemas de índole anímico, social, familiar, personal y, de ser el caso, si el dicho nombre es objeto de burla. Fallo. Fundado el recurso de casación interpuesto por Arcadiona Guamán Trinidad. En consecuencia, casaron la sentencia de vista de fecha 9 de febrero del 2017. Jurisprudencia constitucional. Expediente 00295-2012. Partes. Betty Emilia Criado Nogales, abogada, en el que interpuso el habeas corpus. Aristóteles Román Arce Pauca, el demandante. Derechos que se vieron afectados: derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y derecho a la libertad personal. El fallo fue declarado fundado. Expediente número 09332-2006. Partes. Reinaldo Armando Scholz Pérez, que es el demandante, y el demandado del Centro Naval del Perú. Derechos contrapuestos: derecho a la igualdad y derecho a fundar familia. Mientras que el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco consanguíneo y que se le respete su decisión por tener derecho a la libertad de la asociación. Fallo fundado. Casación número 3760-2004. Interpone el proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Archa sobre la inhabilitación política para el ejercicio de la función pública en contra de Alberto Fujimori y la dirige contra el Congreso de la República. Derechos contrapuestos: ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años resulta atentatoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido, y de la presunción de inocencia. El fallo fue declarado infundada la acción de amparo de autos. Casación número 0895-2001. Como partes, interpone el proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Anaque en contra de Salud. Derechos contrapuestos:
Los derechos que se vieron vulnerados son a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, y a no ser discriminado por motivo de religión. El fallo fue fundada la acción de amparo y se ordenó a la demandada no incluir el recurrente en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle de todas las medidas razonables que la ley autorice para compensar dichas inasistencias. Expediente número 04058, 2012. Partes. Como demandante Silvia Patricia Falcón. Demandado juez de familia de la provincia de Barranca, Patricia Maura de la Cruz. Derechos contrapuestos. Las resoluciones aludidas han transgredido los derechos de Silvia Patricia López Falcón a la tutela jurisdiccional y efectiva, tanto así como al debido proceso. En el fallo se declaró fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de derecho a la debida motivación. Expediente número 02043-2018. Como partes tenemos al demandante Victoria Donato Urbana, demandado la Sala Penal Liquidadora de Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia. Los derechos que se ven vulnerados acá fueron el derecho a la prueba, los principios acusatorios y la imparcialidad. El fallo fue declarado infundada la demanda al no haberse acreditado la vulneración de los derechos. Expediente 7231-2005. Partes. Demandante Javier García Cárdenas contra la sentencia de cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandado Gerente General de Salud Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Los derechos contrapuestos fueron el derecho a la salud, conforme al artículo 7 de la Constitución. Y el fallo fue infundada, por tanto dispone que Salud y el hospital continúen prestando el servicio de diálisis a don Javier García Cárdenas. Expediente 006-2003. Partes del proceso. Demanda de constitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República. Derechos contrapuestos. El apoderado del Congreso de la República manifiesta que los demandantes confunden las instituciones de la inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional, las cuales por su naturaleza tienen origen y características distintas. Como fallo de la sentencia se declaró infundada en parte la acción de la inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso. Expediente 01890-2009. Partes. Demandante Béjar Rojas Edwin Rommel. Demandado el Consejo Nacional de Magistratura. Derechos contrapuestos. Derecho a la igualdad. En el fallo se declaró fundada la demanda constitucional de amparo. En consecuencia se declara nulo el acuerdo adoptado en la sesión de plenas ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiente expediente, expediente 1797-2002. Partes. Demandante Willo Rodríguez Gutiérrez y el demandado Valentín Paniagua Corazao. Derechos. Derecho a la autodeterminación informativa y acceso a la información pública de petición y libertad de información. Fallo. Fundada la acción de habeas data que ordena que el Poder Ejecutivo proporcione información detallada respecto a los gastos efectuados por el ingeniero Alberto Fujimori como expresidente de la República y su comitiva durante sus viajes al exterior, conforme a los siguientes rubros: viáticos, gastos de presentación, gastos de combustible, operación del avión presidencial, costos de pasajes, según sea el gasto y otros gastos. Según sea el caso y otros gastos, perdón. Jurisprudencia civil. Como parte está el demandante Patricia Soledad Santos Fernández y el demandado Enrique Martín Oroselli. Siguiendo con la jurisprudencia, tenemos el expediente 03455-2014. Demandantes, parte demandante Relaplaza y el demandado Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Derechos contrapuestos. Solicitan incorporar como trabajadores al personal Texur
y ordenar que el sindicato UCITREL o algún integrante del mismo se abstenga a realizar actos donde se utilice la denominación de la empresa. Como fallo, declararon infundable la excepción de incompetencia por razón de materia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.